Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Félix José Blanco Cabrera, matrícula 117-1693. Voy a exponer sobre el capítulo 5, compiladores y principios, técnicas y herramientas, segunda edición de Alfred B. Y el capítulo 5 es la traducción orientada por la sintaxis. Una pequeña introducción que básicamente es hablando sobre que presentaremos y exploraremos qué es la semántica, su papel en los compiladores, o sea, con los compiladores. Analizaremos un poco sobre el análisis semántico, su función y cómo garantiza que un programa tenga sentido más allá de su estructura sintáctica, porque es completamente necesaria previamente hacer una estructura sintáctica, un árbol sintáctico antes de pasar, de pasarlo por un no semántico. O sea, de pasar el sintáctico y que salga el mismo sintáctico, pero ya validado por su semántica. Entonces, también veremos algunos lenguajes que no aplican ciertas reglas semánticas y sus implicaciones. Veremos algunos atributos y acciones semánticas en la traducción de código, el árbol semántico y su relación con el árbol sintáctico en la validación del código. Y con estos temas comprenderemos un poquito más sobre los compiladores, cómo interpretan y cómo validan el significado del código. Antes de general, bueno, el primer tema eh, es qué es la semántica. Aquí tenemos una imagen eh, donde vemos que una persona dice una palabra, lenguaje normal, lenguaje per se. Entonces la palabra es planta, vemos que uno piensa en una planta cualquiera y otro en una planta industrial. Y tenemos aquí una pequeña definición objetiva diciendo que trata sobre el significado lingüístico de las palabras y el significado resultante de su combinación. Entonces, lo que buscamos explicar aquí es que el análisis semántico está ligado al sentido de un programa. También que un programa debe tener sentido, o sea, debe ser lógico en su contexto. Por ejemplo, aquí vemos que esta expresión eh, está intentando sumar o agregar una cadena a un número. Y sabemos que esto quizá esté sintácticamente bien, pero no semánticamente bien. O sea, sintácticamente sí se pueden, o sea, está todo en orden. Aquí hay una cadena, esto es una suma, o sea, perdón, esto es un token, una suma, un token, y resulta en una expresión. Sintácticamente está bien, pero semánticamente no. Entonces, vemos, por ejemplo, un ejemplo con la misma palabra planta que se puede referir a la planta industrial o al ser vivo, que es la planta en sí. La semántica trata del significado lingüístico de las palabras y del significante resultante de su combinación. En compiladores, el análisis semántico determina el significado de una expresión combinando tokens de forma lógica, como ya explicamos con el pequeño diagrama de la expresión. Entonces seguimos la segunda imagen y aquí vemos qué es y qué hace el análisis semántico. Recordemos que un poco más atrás, esto no tiene, perdón, aquí yo no tengo exacto. Recordemos que un poco más atrás hablamos sobre analizadores sintácticos y qué tan importante era y sobre el árbol sintáctico, que fue más o menos lo que vimos allí detrás. Y vemos como el árbol sintáctico eh, puede pasar o sea, pasa primero del sintáctico, pasa al semántico y perdón, entonces,
Entonces, del árbol sintáctico, Pero no puede ser. pas- Voy para allá. ok, Voy para allá. entonces, Eh, nota de replay. Por alguna razón misteriosa no se grabó. digamos que vemos A ver, este trozo de si no. código. Aquí, Aquí no nota lo perdón, mismo que yo puedo se decir. va What un the fuck, me trolleó la vaina. segundo. Entonces aquí tenemos, Pues sí, yo entendía que a menos que uno de ellos le haya ganado, lo cual puede ser. aquí vemos Nosotros tenemos que tener más vida. eh, Los números negativos. Oye, que por el análisis gracias a ley sintáctico, de una. Bueno, iniciamos en primero. Pasamos los dos. entonces vemos que aquí con el análisis sintáctico logramos pasar bien la primera parte. Ya cuando queremos pasar a al análisis semántico, por ejemplo, En definitiva no voy a quemar aquí. eh, Loco, o pero es sea, que tú tienes una oportunidad. X es igual a cero, es válido léxica y sintácticamente. Si luego comparamos si, por ejemplo, if si x es igual a cero, ya esto, o sea, la semántica es correcta, pero si x fuera, por ejemplo, un string, ya la semántica detectaría un error. El análisis sintáctico genera un árbol, pero el semántico lo valida. A eso es que me refiero. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se comporta un árbol ascendente. Vemos que es ascendente porque las flechas van hacia arriba, viene desde la base, desde las hojas y termina en las ramas. Eh, perdón, ¿cómo puedo hacer un erase? Entonces, esto pudiera ser, por ejemplo, si aquí tuviéramos, voy a poner números más pequeños, si aquí tuviéramos, por ejemplo, 10, aquí 10, sabemos que tenemos más, sube aquí, aquí tenemos 10, aquí tenemos 10, se suma, esto da 20, entonces venimos aquí, sabemos que esto va más, entonces para lograr estos dos, vemos el número de aquí, vamos a decir que eso es 20 también, sube aquí, queda 20 en este nodo, pasa aquí por el símbolo de suma y se logra 40. Y este es el valor del nodo final, que es nuestra rama. Entonces pasando con la siguiente parte, que es para compiladores en sí, que hace el análisis semántico. En compiladores, el análisis semántico realiza tareas clave como la verificación de tipos, como no sumar un int, o sea, no con un string, una comprobación de valores de retorno, acceso válido a la memoria y posiciones en arreglo, control de declaraciones y parámetros en funciones. Algunos lenguajes no hacen todas estas verificaciones. Por ejemplo, PHP no verifica tipos en variables, eh, y algunos otros tienen algunas características que los hacen únicos, por así decirlo, y le dan cierto flavor o sabor, como sea, que, o sea, quizá le dan cierta funcionalidad que sean aprovechables para el programador. JavaScript también, tenemos el error común, o bueno, no es un error, sino no utilizar esa semántica que es la conversión implícita de tipos, lo que nos permite poder hacer la siguiente operación. Por ejemplo, 5 con, entre comillas, se vuelve un string, más 2 es un int. Entonces nos daría 52. Y así. Entonces, siguiendo con la próxima parte, que es reglas de semánticas. O bueno, reglas semánticas.
Las reglas semánticas son las normas que el compilador aplica para validar un programa. Ejemplo, verificación de tipos, asegurar que int x igual a texto, sea válido, comprobación de parámetros en funciones, que pasen los parámetros correctos, construcción de la tabla de símbolos, muy importante. La tabla de símbolos sabemos que es aquí en la construcción del árbol semántico es la parte más importante para sacar los tipos, los nombres y etcétera. Sabemos que cuán importante para el compilador es la tabla de símbolos. Entonces, estas reglas determinan si el código es válido antes de generar código intermedio. Ya luego tenemos la estructura de un análisis semántico. La estructura combina producciones gramaticales con reglas semánticas. Por ejemplo, esta que vemos aquí. E va hacia E1 y concatena o suma con T. Vemos que aquí se pone punto código simulando un lenguaje natural o pseudocódigo, como se quiera ver, y un o sea, se suma este con este y se puede definir de esa forma. Esto indica que es una concatenación de E1 con T. El análisis semántico se ejecuta en reducción sintáctica, validando las combinaciones de tokens. Entonces aquí tenemos ya un pequeño ejemplo de las reglas semánticas en acción, que teniendo esta instrucción que nos devuelve a poner aquí, perdón, si aquí ponemos, por ejemplo, consola, y en consola evaluamos primero, decimos que A y, como vemos aquí, y primero pasamos por L, no es L, entonces y ¿qué nos da? No es número, entonces es letra, entonces I nos da A, y volvemos y evaluamos por L, ¿qué nos da? Nada, entonces seguimos, ¿qué nos da I? I nos da letra, no número, porque es 1, entonces coma 1 y nos da 1 y volvemos L, ¿qué nos da? Letra, entonces L es de I, ¿qué nos da? B, perdón, perdón, nos dio A que printea, bueno, si hacemos una instrucción, por ejemplo, que diga I, cuando I, num, then, print, num, número,
que es esto. Eso está Y lo bien mismo, rápido, wow. cuando I sea letra, print, Content Training nada, porque yo no sé lo que va a hacer. letra. Investment Strategy, eso sí me gusta. Y así. Entonces aquí I nos De dio A, dinámico. letra. Entonces aquí ponemos letra. Ok. Eso saldría en consola. Entonces I nos da 1. Aquí saldría número. Volvemos a la L. L es L o es I. Y letra. Y así vamos. Y que nos da 2, que es 2 y número. Y así sucesivamente. Ay, la creta, mano, llega. Ah, no, está bien. Yo le gano a los dos. LOL, yo le gano a los dos. LOL. Entonces, así es como el análisis semántico interpreta y Ok. transforma la entrada aplicándola, Deja ver. o sea, aplicando las reglas que, que le pusimos, las reglas semánticas. Esto puede ser un sinnúmero de cosas, ya como vimos, puede ser la que no se aplica en JavaScript, que permite sumar Ah, strings sí, sí, no, no me calentó, con ok. Eso me da números lógica. y cualquier otra que se nos pueda ocurrir. Se pueden agregar contadores para medir cuántos elementos hay en la lista, por ejemplo. Entonces, en conclusión, eh, el análisis semántico se encarga de validar que las combinaciones de tokens tengan sentido, de verificar que las reglas semánticas como tipos, parámetros y estructura de datos eh, estén Ya sabes, correctos, amiguito. y es una fase clave en el compilador, ya que antes de generar el código intermedio, todo debe estar validado. Oh yeah, baby, tú sabes así. Todo debe tener un sentido Déjame ver lógico cuánto. / semántico. ¿Cuánto me funciona? Aquí. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. Que tengan feliz tarde.